Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Bienvenidos a otra oportunidad de abrir la palabra de Dios juntos. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio de 1 Corintios, que, bueno, ha sido una bendición para mi vida. Espero que ha sido también para tu vida. Hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 6. Hemos visto en estas semanas y meses ahora también que Pablo va enfrentando problemas en la iglesia de Corinto. Los primeros capítulos fue hablando y enfrentando problemas generales, división en la iglesia, contiendas en la iglesia, carnalidad en los hermanos, la gran dependencia que tenían y la gran importancia que dieron a la sabiduría humana, la soberbia, o como está traducido, envanecimiento, que marcaba su manera de ser y su manera de vivir como cristianos. Comenzando hace 2 semanas, vimos que Pablo en capítulo 5 comenzó a enfrentar problemas puntuales, problemas muy específicas. Vimos inmoralidad sexual en la iglesia y cómo se debe enfrentar. Vimos la tolerancia que la iglesia de Corinto tenía al pecado. Y vimos que una iglesia no puede tolerar el pecado y cómo debe responder cuando hay pecado en la iglesia. Hoy vamos a ver otro tema puntual y ya te lo adelanto. En capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo va a hablar de cómo resolver disputas delante de los santos. O el problema que él quiere marcar es que los corintios estaban resolviendo disputas delante de los jueces seculares. Ahora, ese tema es un tema que no ocurre muchas veces en las iglesias, por lo que yo he visto en mi vida. De vez en cuando hay alguna clase de disputa entre hermanos y algún hermano decide hacer juicio al otro hermano delante de las cortes seculares. No ocurre muchas veces y quizás vas a pensar, oye, bueno, creo que eso nunca me va a ocurrir, pero lo que quiero decirles es esto. Pablo habla del tema porque ocurrió en Corinto y las veces que he conocido de esto, que ha pasado, ha sido un problema tremendo para la iglesia donde ocurrió. Es un problema que puede dividir, puede destruir a una iglesia. Pero más allá de si vamos a llevar algo a los jueces seculares, los principios que vamos a ver en este tema van a ser muy edificantes para nuestras vidas, para saber cómo enfrentar dificultades y problemas que podemos tener entre los hermanos. Debemos preguntarnos, más allá del tema en sí, ¿qué se hace si tu hermano te defraude injustamente? El hecho de que es un hermano significa que tiene impunidad, que puede defraudar a hermano tras hermano, tras hermano, tras hermano, o defraudarte a ti vez tras vez tras vez. Y el hecho de que es un hermano significa que, bueno, que nunca está enfrentado. Es protegido es protegido de la justicia por medio de la iglesia. La pregunta que Pablo va a enfrentar hoy, es bueno hacer la pregunta porque a la verdad que a veces uno necesita entender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y la pregunta es si se puede llevar a un hermano a las cortes, al sistema judicial. Otros por allí he escuchado de eso, que uno dice, bueno, no puedo llevar al juicio a mi hermano, entonces le voy a declarar un inconverso. Y ya que lo declaré un inconverso, lo voy a llevar a un juicio. Y realmente no es entre nosotros o para mí declarar a un hermano inconverso para mis propios propósitos, así. Ahora, en aquel entonces los griegos hicieron juicios constantes. La iglesia de Corinto estaba en un lugar de muchos juicios, donde todo el mundo, todo el tiempo estaba haciendo juicio el uno al otro. Sabemos que los judíos habían entendido que no tenían que llevar sus juicios delante de los gentiles. Ellos trataron sus cosas entre ellos.
Tenemos pocas excepciones. Por ejemplo, si se acuerdan en el Nuevo Testamento, el Sanedrín se encargó de un montón de cosas entre los judíos. Ellos llevaron sus cosas al concilio. Menos en el caso de que querían dar la pena de muerte a Jesús y no fueron autorizados a dar la pena de muerte. Entonces, una vez que el Sanedrín había hecho su propio juicio, les llevaron a Jesús a Pilato. Pero la idea general para los judíos fue hacer sus propios juicios judíos delante de los concilios de los judíos. Ahora, en la iglesia de Corinto vamos a ver que eran más como los griegos que como los judíos. Estaban haciendo demandas judiciales los unos a los otros. En el texto de hoy, Pablo nos va a enseñar a la iglesia de Corinto y a nuestra iglesia cómo resolver disputas legales entre hermanos. Cómo resolver disputas legales entre hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 6, versículos 1 a 11. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vamos hasta allí. La semana que viene arrancamos con versículo 9, pero vamos a parar allí al principio de versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En este pasaje de hoy vamos a ver 3 pasos en la resolución de disputas legales entre hermanos. 3 pasos en la resolución de disputas legales entre hermanos. Ahora, antes de ir directamente a lo que dice la Biblia, quiero dar una ilustración personal, algo que yo he vivido, y quiero plantearlo para que sepan que estas cosas pasan, y al final del mensaje le vamos a decir cómo terminó el asunto. Hace unos años atrás, como misionero, yo fui miembro o fui enviado por o administrado por una misión. Era una misión cristiana. Esa misión fue una misión sin fines de lucro. Tenía un concilio que era un requisito para ser miembro del concilio, ser un creyente con buen testimonio. La administración eran todos creyentes, el director, el vicedirector, el tesorero, etcétera. Todos eran creyentes, tenían que tener buen testimonio para ser parte de la administración. La misión, dentro de sus responsabilidades, administraba los fondos misioneros para cientos de misioneros en el mundo entero. En un momento llegó a ser conocido público que faltaban $1,5 millones de la misión. Vamos a decir así, desapareció. No estaba más. Estaban en los libros, pero no estaban en la realidad. ¿Quién fue responsable? ¿Alguien robó algo? ¿Fue mal administrado? Realmente los detalles no sabíamos y tuvimos preguntas. Obviamente, buen mayordomía requiere hacer ciertas preguntas. Después de 2 años de procederes, la misión declaró bancarrota y se disolvió, debiendo $1,5 millones a los misioneros y a distintos lugares. Ahora, la pregunta para los misioneros y también para los donadores fue, ¿qué se debe hacer? Y quizás te interesa saber qué es lo que se hizo. Bueno, vamos a verlo al final del mensaje, porque es más importante ver lo que Dios dice que se debe hacer. Pero quería que sepan que estas cosas pasan. Y cuando pasan, hay una mezcla de cosas que pasan entre la buena mayordomía,
la responsabilidad de las personas involucradas, el testimonio de todos y los pasos que debemos tomar para resolver una situación así. Hoy Pablo va a hablar de algo así y va a darnos 3 pasos en la resolución de disputas legales entre hermanos. En primer lugar, quiero que observamos que es importante, y Pablo lo hace muy bien en este pasaje, es importante, paso número 1, identificar el verdadero problema. Identificar el verdadero problema. Para los corintios, el problema fue entendido en una manera. Ellos entendieron que habían sufrido algún agravio. Eso lo vamos a ver más adelante, la palabra agravio, pero significa que sufrieron un daño, una pérdida, una injusticia. No nos gusta ser tratados con injusticia. Entonces ellos sufrieron una injusticia que causó una pérdida para ellos. Algunos de ellos fueron defraudados, dice el texto, que significa una pérdida económica causada por otro. Y lo que ellos querían fue justicia. El problema, según los corintios, fui dañado, quiero justicia, punto. Estaban interesados en sí mismos, estaban interesados en satisfacer sus necesidades, eran egoístas y el único que les importaba fue justicia a su manera de ver, y vemos una vez más la carnalidad de los corintios. Pero Pablo no presentó el problema en esos términos. Él vio que había en juego acá algo mucho más grande. Ahora Pablo nos va a decir en versículo 5, él dice, para avergonzaros lo digo. Y comenzamos con eso, que Pablo vio el problema y como ellos intentaron solucionar el problema como una vergüenza para la iglesia, una vergüenza. No era la vergüenza en sí que alguien fue defraudado o agraviado, eso lo va a tratar, sino cómo ellos enfrentaron el problema, porque en versículo 1, como ya hemos leído, dice que ellos iban a juicio delante de los injustos. Eso significa que ellos llevaron al hermano en Cristo a las cortes seculares y los llevaron a juicio delante de los injustos. Ahora, Pablo elige bien la palabra injustos y no está diciendo que en sí las cortes de Corinto eran más corruptos que cualquier corte o cualquier sistema judicial. Simplemente está diciendo que ellos fueron injustos. Ellos no usaron la ley de Dios. Ellos no utilizaron la sabiduría de Dios. Ellos no conocieron a Dios. Y la palabra injustos realmente significa que estaban contrarios a la justicia. Y él está diciendo, ¿por qué hijos de Dios van a llevar a otros hijos de Dios para tratar sus disputas delante de los injustos? Y dice en versículo 1 que hicieron así y no delante de los santos. Los santos que son dedicados a Dios, que son apartados para Dios, los santos que forman la iglesia. Entonces Pablo dice, es una vergüenza que vosotros los creyentes llevan a otros creyentes delante de los injustos para tener sus cosas tratados sin la ley de Dios, según la sabiduría de Dios, por medio de la sabiduría humana, en vez de llevarlos delante de los santos. Él dice en versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Él dice que osaron hacerlo, que quiere decirse de atreverse, tenían la audacidad, el denuedo, pero en un mal sentido de la palabra. Pablo utiliza la frase, osa alguno de vosotros, como un horror. ¡Qué horror que se atrevan a llevar a un hermano delante de los injustos! Y lo han transformado un error en algo común. Están llevando a un hermano y llevando en público a tratar cosas que deben ser entre hermanos. Y Pablo dice en versículo 5, es una vergüenza. Y Pablo dice, quiero que estén avergonzados, quiero avergonzarlos. Recuerden, en capítulo 4 estaba enfrentando problemas Pablo. Él dijo, yo no quiero avergonzarlos, solo quiero que entiendan esto. Pero aquí él dice, esto es tan horrible y lo estoy enfrentando y quiero que tengan vergüenza. Quiero humillarlos. Quiero que vean que es una barbaridad. El problema en sí no es que vos fuiste agraviado, sino es que estás haciendo algo que es una vergüenza para la iglesia delante del mundo.
Pablo dice también, o está indicando aquí, que parte del problema es su dependencia de la sabiduría humana. Están llevando sus disputas delante del mundo. Observen en el pasaje cómo habla de los jueces que van a juzgar estos temas. Versículo 1 ya vimos, delante de los injustos. Versículo 4, y vamos a escudriñarlo bien más adelante, pero dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Los de menor estima, que vamos a ver qué significa, los que no tienen mérito para la iglesia, son los que van a juzgar sus cosas. En versículo 6, él dice que lleven el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces Pablo dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando nuestros temas delante de injustos, sin mérito, incrédulos, que solo tienen sabiduría humana para tratar nuestros asuntos. Y es su costumbre ya. La palabra osa en versículo 1 es una palabra presente. Significa que lo que llevaba coraje en cierta manera ya era una cosa común. Preferían hacerlo así. Querían ir a los sabios del mundo. Quizás estaban enamorados con la elocuencia de los abogados. Quizás les gustó todo lo que era involucrado en la justicia legal. Pero vemos que otra vez los corintios estaban dependiendo totalmente de la sabiduría humana, de los injustos, inconversos, sin mérito, en vez de confiar en la sabiduría de Dios administrado por los santos. Pablo sigue hablando del problema. Miren versículo 7. Esto es sumamente claro y muy importante. Versículo 7 dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una falta, es una falta. Ahora, la palabra falta allí significa esto, es una derrota total, es una derrota judicial, es una pérdida, es un defecto, es una falta. Está diciendo ustedes van a juicio y esperan que uno va a ganar y otro va a perder. Cada uno quiere ser el ganador. Cada uno quiere salir del juicio como ganador. Déjame decirles algo, versículo 7. Cuando van haciendo pleitos entre vosotros mismos delante de las autoridades seculares, todos pierdan. Todos pierdan. Es una derrota judicial, es una derrota espiritual. Y cuando alguien te pregunta después quién ganó el juicio, la respuesta es nadie. Los dos perdieron. Los partidarios de la iglesia que formaron equipo con cada uno de ellos, que inevitablemente pasa, todos pierdan. La iglesia pierda. Cristo es deshonrado. Pablo está diciendo aquí que cuando hay un juicio entre hermanos delante de las autoridades seculares, no hay ganador. Es una pérdida. Es una derrota, versículo 7, para todos. Es perder realmente el caso delante de Dios. Dios quiere que confiamos en Él. Dios quiere que dejamos a Él arreglar nuestras cosas. Podemos dar un montón de pasajes. Rápidamente, déjame comunicar los conceptos bíblicos sobre ese tema. Proverbios 20, versículo 22 dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. No digas yo me vengaré, espera a Jehová. Es lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 5, 39 y 40, Jesús dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo que está diciendo es que hay que saber perder, hay que no resistir, sino dejar estas cosas en las manos del Señor. En 1 Corintios 10, versículo 31 a 33, cuando llegamos a ese capítulo, Pablo va a decir a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced lo que, todo para la gloria de Dios. Hay una disputa, responded para la gloria de Dios. Hay un fraude, responded para la gloria de Dios. Hay un problema para solucionarlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, este problema no debe ser un tropiezo ni para los seculares que están manejándolo,
ni para la iglesia que está adentro. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo dice, yo no busco mi propio beneficio, mi interés es que la gente sea salvo. Mateo 18:17, que es el famoso pasaje que vimos la semana pasada, donde nos marca cómo tratar la disciplina, pero solo quiero marcar este punto. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y debemos observar que Mateo 18:17 no dice, y si no oyere la iglesia, llévalo a las cortes. Tampoco dice llevarle a la jerarquía eclesiástica, tampoco dice llevarlo al pastor. Pero para hoy debemos entender que no dice, si no oyere la iglesia, llévalo al juez. Si no dice, si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. La última palabra para los cristianos es la iglesia. Es la iglesia. Entonces Pablo está marcando qué es el problema aquí. El problema es que es una vergüenza. El problema es que están confiando en la sabiduría humana. El problema es que es una derrota total. Y al último es un problema porque causa divisiones. Inevitablemente en un juicio secular va a haber un ganador y un perdedor. Cuando hay un juicio, uno está luchando para establecer su superioridad. Mi causa tiene razón. Yo tengo razón y yo voy a recuperar el mío. Yo voy a ganar y vos vas a perder. Yo voy a recibir y a vos te van a quitar. Va a haber un ganador y un perdedor. Establece superioridad. Casi inevitablemente va a haber partidarios dentro de la iglesia. Y cuando hay un juicio así delante del mundo secular de hermanos en la iglesia, las divisiones que producen la iglesia, vamos a decir que son semipermanentes. Es muy, muy difícil superarlos por el daño causado. Entonces Pablo está diciendo, el problema no es que vos sufriste algo, el problema es que esto puede dividir la iglesia. En versículo 6, él dice, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio. Esto es algo de la iglesia. Esto no es solamente dos personas, es un hermano con un hermano. En versículo 8, él dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, todo este problema no es tu problema, es un problema de la iglesia. Igual como en capítulo 5, que el pecado fue un problema del pecador, pero llegó a ser un problema de la iglesia, este problema de una disputa legal también, que si es entre hermanos, es un problema de la iglesia. Entonces el problema para los corintios fue, yo perdí, alguien tiene que pagar. Yo fui agraviado y quiero justicia. El problema para Pablo fue que cuando fue llevado a las cortes seculares fue una derrota total, era una vergüenza delante del mundo, causaba divisiones irreparables en la iglesia y todo había sido sometido a la sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios. Entonces, es muy importante cuando pensamos en este tema que nos ubicamos bien en dónde está el problema. Si yo creo que el problema es que yo tengo que defender mis derechos, que yo fui agraviado y tengo que tener justicia, que lo único que importa es que yo gane, entonces va a haber muchas consecuencias que no glorifican a Dios. Pero si puedo identificar bien el problema, como Pablo nos identifica en este pasaje, entonces Dios puede ser glorificado. Ahora, una vez que hemos identificado el problema, el segundo paso para solucionar disputas entre hermanos es formar convicciones bíblicas. Ahora, Pablo va a hacer un montón de preguntas retóricas acá, como él a veces hace, para dar su argumento. En este capítulo, 6 veces vamos a ver las palabras con el cual comienza el versículo 2. Dice, o no sabes, o no sabes. 6 veces en capítulo 6, Pablo pregunta en forma retórica, ¿o no sabes? Y la idea cada vez es hacer una pregunta, o no sabes, sabiendo que ya saben, pero marcando que actúen como que no saben. Esto sabes, pero viven como no saben. Y voy a hacer la pregunta, ¿no sabes?
En nuestro texto se ve en versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo. Versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo va a usar esta frase, estas preguntas, para comunicarles la palabra de Dios que ellos ya sabían que debe haber impactado su forma de proceder. En versículo 2, en primer lugar, vemos que los santos juzgarán al mundo. Los santos juzgarán al mundo. Él dice, ¿no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, ¿no sabes que algún día los santos van a juzgar el mundo? Es una pregunta retórica. Sí saben. Saben que algún día los santos van a juzgar el mundo, pero ahora actúan como no porque quieren que el mundo juzgue a los santos. La Biblia habla de eso en muchas formas, en muchas maneras. Daniel 7:22, desde el Antiguo Testamento, cuando habla de los últimos tiempos, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Si algún día los santos van a reinar y los santos van a juzgar. En Apocalipsis 2, versículo 26, en la carta a Tiatira, el apóstol Juan dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Sabemos que vamos a reinar y parte de reinar, parte de esa autoridad sobre las naciones es juzgar. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, casi al final de la Biblia, el apóstol Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el milenio vamos a reinar con Cristo y dice que algunos tienen la facultad de juzgar. Los santos van a juzgar al mundo. En Judas 14:15, que hay un solo capítulo, dice así, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Va a venir con sus santos para hacer juicio contra todos. Entonces, Pablo está diciendo a los corintios, ¿no saben que algún día nosotros los santos vamos a juzgar al mundo? Sí lo saben. Y entonces él dice en versículo 2, entonces, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Aquí Pablo va a usar un argumento que podemos llamar un argumento de mayor a menor. El mayor es esto. Los santos van a juzgar el mundo entero. ¡Qué grande! El menor es, entonces, ¿no pueden juzgar las cosas más pequeñas? Es la pregunta que él hace. Y la verdad, obviamente, es que si algún día vamos a juzgar el mundo, hoy en día sí podemos juzgar las cosas más pequeñas. La palabra cosas más pequeñas en griego es una sola palabra y realmente significa cosas triviales, insignificantes, de menor importancia, el más chiquito. Pablo está diciendo para nosotros los santos, que tenemos la ley de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que vamos a juzgar el mundo entero. Juzgar entre pequeñas disputas entre hermanos usando la palabra de Dios es pequeño, no es tan difícil, es de menor importancia. Y dice, sois indignos de juzgar esas cosas, y allí la palabra indigno significa incompetentes. ¿Son incompetentes de juzgar estas pequeñas cosas cuando van a juzgar el mundo? Y la respuesta es no, no son incompetentes. Entonces, el primer argumento de Pablo es que algún día vamos a juzgar el mundo, entonces hoy somos competentes para juzgar estas cosas pequeñas que pueden ocurrir entre hermanos.
Versículo 3. Otra vez tenemos la misma pregunta. ¿O no sabes que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Aquí Pablo hace un argumento similar. ¿No sabes? Sí, sabían, pero se portaban como si no sabían. Entonces les hace recordar, algún día nosotros vamos a juzgar a los ángeles. La Biblia no nos da muchos detalles de eso. Está establecido aquí que vamos a juzgar a los ángeles, pero sí sabemos que en el futuro los ángeles serán juzgados y entendemos ahora que nosotros participaremos. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que cayeron están en este momento en prisiones de oscuridad esperando su juicio. Y nosotros vamos a participar en ese juicio. En Judas 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, no es para desarrollar todo ese tema en sí, sino Pablo está diciendo, ustedes saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, otra vez, Pablo da un argumento de mayor a menor. Si van a juzgar a los ángeles, esta creación de Dios que ministran a nosotros, que estaban con Dios antes que creó al hombre. Si vamos a juzgar a los ángeles, ¿qué dice acá en versículo 3? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y otra vez, la palabra, las cosas de esta vida en griego es una sola palabra, que significa las cosas cotidianas, diarias, triviales, cosas que deben arreglarse en casa. Si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, no podemos juzgar las cosas diarias de esta vida que surgen entre nosotros. Y usa la palabra cuánto más, con más razón, vamos a poder hacerlo. Entonces, otra vez, el argumento de Pablo es, si vamos a juzgar en el futuro a los ángeles, entonces debemos estar juzgando entre nosotros estas cosas diarias que surgen entre nosotros. Ahora, Pablo después nos dice en versículo 4, dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí está diciendo que pueden surgir cosas de esta vida. Pablo no está diciendo que debemos vivir sin posibles disputas. Como vivimos en este mundo, podemos tener desacuerdos, podemos tener cosas que surgen, podemos tener malentendidos, podemos tener pecados cometidos contra nosotros. Todo eso puede pasar. Pablo no está hablando de eso en versículo 4, sino está diciendo por qué han designado los jueces que no tienen mérito para juzgar. Dice, hice una pregunta, ¿pones para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Por qué la iglesia va a dejar que sus cosas sean juzgadas por las personas de menor estima? Esa frase es muy complicado en griego y también en español, según la traducción, pero déjame explicar bien lo que está diciendo. Está diciendo, primero, pones para juzgar, que también es una sola palabra en griego y significa ustedes designan quién va a juzgar estas cosas. Ustedes están poniendo, encargando, asentando, designando quién va a juzgar. Es su decisión. Ahora, la iglesia no estaba poniendo los jueces seculares. Simplemente estaban decidiendo ir a los jueces seculares y someterse a los jueces seculares. En ese sentido estaban diciendo, ponemos a estos jueces sobre nosotros, pero no era necesario. La frase dice, los que son de menor estima en la iglesia. La palabra menor estima significa los que no tienen mérito. No tienen dignidad delante de la iglesia, no tienen mérito delante de la iglesia, no son dignos de consideración en juzgar las cosas de la iglesia. Son realmente despreciables para la iglesia. Son sin valor, no deben estar juzgando las cosas de
la iglesia son sin lugar en la iglesia. Eso es lo que quiere decir esa frase. Entonces está diciendo, ¿por qué están designando jueces que no tienen lugar en la iglesia? Recuerden otra vez, versículo 1, son los injustos. Aquí en versículo 4, son los que están sin mérito. Versículo 6, son los incrédulos. Son los incrédulos. Entonces Pablo está diciendo, en el momento que salen de la iglesia, que lleven su disputa delante de los jueces seculares, están designando para ser sus jueces personas que no tienen lugar en la iglesia. Y otra vez está diciendo, no tiene ningún sentido eso. Ahora en versículo 9 vemos otra vez esa frase, no sabéis, y dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La semana que viene vamos a comenzar con versículo 9 y vamos a ver versículo 9 a 11. Está pegado con el párrafo de hoy, pero vale la pena tomar un mensaje entero para mirarlo porque tienen cosas muy importantes que debemos ver. Pero es parte de nuestro párrafo hoy y Pablo está dando otro argumento bíblico por lo cual no debemos llevar nuestras disputas delante de los injustos, porque dice, los injustos, o mejor dicho, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí, saben, pero están actuándose como si no saben. ¿Y qué es lo que saben? Que los mismos que ellos están poniendo sobre sus jueces ni van a entrar en el reino de Dios. No van a ser parte del reino de Dios. Es más, no están en el reino de Dios. Está diciendo, están llevando a los que no van a estar en el reino de Dios, que no están en el reino de Dios, y están llevando a ellos asuntos del reino de Dios. Y está dejando que ellos juzgan nuestras cosas. Entonces Pablo, con todos estos argumentos, después de explicar bien qué es el verdadero problema, les va enseñando las convicciones bíblicas que ellos necesitan. Necesitan creer porque es verdad que van a juzgar al mundo. Necesitan creer porque es verdad que van a juzgar a los ángeles. Tienen que creer porque es verdad que los jueces del mundo no tienen lugar dentro de la iglesia. Y tienen que creer porque es la verdad que los injustos al cual están llevando sus pleitos ni son parte del reino de Dios y no deben juzgar las cosas del reino. Entonces, cuando vemos una disputa así en nuestras vidas o en nuestra iglesia, primero tenemos que identificar bien el problema. El problema en sí no es el agravio que sufrió un hermano. Eso no es el problema. Eso es pequeño en el reino de Dios. Es casi insignificante en el reino de Dios. Sí es importante solucionarlo, pero el problema es mucho más importante, como Pablo ha explicado. Y Pablo aquí da convicciones bíblicas para enfrentar esta situación. Entonces, el primer paso es identificar bien el problema. El segundo paso es formar convicciones bíblicas. Y número 3, Pablo nos enseña cómo implementar una solución que glorifica a Dios. Cómo implementar una solución que glorifica a Dios. Ahora recuerden o observen que no estamos mirando cómo implementar una solución que satisface a hermano tal, o cómo implementar una solución que le permita a fulano recuperar lo que perdió. Eso no es lo que Pablo va a enseñar. Va a enseñar cómo implementar una solución que glorifica a Dios. Y espero que el único que te importe en la vida es glorificar a Dios. Que el único que nos importa en la iglesia es glorificar a Dios. Y Pablo nos va a enseñar cómo implementar una solución que glorifica a Dios. Ahora, en primer lugar, para hacerlo, versículo 5, Pablo nos da una solución y esa solución es identificar un sabio en la iglesia. Mire lo que dice versículo 6. Perdón, versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos. No hay un sabio en la iglesia, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos. Nadie se creía más sabio que los corintios.
Todo el tiempo se creyeron sabios, pero ahora cuando tienen la oportunidad de buscar un sabio dentro de la iglesia para juzgar una situación, no encuentran a ninguno. Todos los sabios están fuera de la iglesia. Todo el mundo es sabio. Y versículo 5 dice, ni aun uno. No hay ni aun uno. Y la respuesta es que para ellos no, porque dice versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces el sino significa que si es que buscaron un sabio, para ellos no encontraron a ninguno, porque llevaron sus asuntos a los incrédulos. Entonces, la primera solución para una disputa en la iglesia es identificar un sabio dentro de la iglesia. Y eso significa que sí, debemos identificar un sabio en la iglesia y someter al juicio del sabio de la iglesia el asunto. Mire lo que dice en versículo 5. No hay entre vosotros sabio, ni a uno. ¿Y qué es el propósito? ¿Qué es el rol del sabio? Que pueda juzgar entre sus hermanos. La palabra juzgar acá es otra palabra, aunque está traducido juzgar, no es la misma palabra que hemos visto antes, traducido juzgar. Esta palabra en sí no significa un juicio legal, sino significa decidir, evaluar, concluir, diferenciar o juzgar. La idea es, no hay un sabio entre vosotros que puede llevar este asunto a su conclusión, que puede llevar este asunto a una resolución, que puede ver lo que debe pasar en este caso. Entonces, la idea y la primera cosa que Pablo nos ofrece es que en vez de llevar esta disputa a la corte afuera, llévalo a la iglesia. Hay sabios en la iglesia. Sométete a la iglesia. Somete el asunto a la iglesia. Que las dos partes van a la iglesia y dejen que la iglesia decida. La iglesia debe aceptar esa responsabilidad. Porque otra vez, como mencionamos antes, no hay tribunal mayor para los creyentes. Otra vez Mateo 18:17. Si no los oyere la iglesia, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, hermanos, esto no se practica en ningún lado. Pero se debe practicar. Se debe practicar. Cuando hay una disputa entre hermanos que no pueden solucionar ellos mismos, deben llevarlo a los sabios de la iglesia, someter el asunto a la iglesia, dejar a la iglesia juzgar el tema y aceptar el juicio de la iglesia. Eso es lo que Pablo está proponiendo. Ahora, es una buena propuesta porque el sabio de la iglesia está usando la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios, está enfrentando la situación no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Entonces Pablo ofrece esa alternativa. Pero ahora llegamos al versículo 7 y Pablo nos ofrece otra alternativa mejor todavía. Dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya vimos eso, es una falta, es una derrota, es una pérdida total. Pero mire lo que dice ahora. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, quiero que observen. Primero, él dice, ir a los jueces seculares es una pérdida total. Y ahora nos ofrece algo que él dice que es más bien. Dos veces dice más bien. ¿Por qué no hagas más bien esto? ¿Por qué no hagas más bien el otro? Está diciendo, hay algo mejor, hay una mejor solución, hay algo superior. Mire lo que es. Primero, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué es mejor? Sufrir el agravio. Sufrirlo. La palabra agravio significa injusticia, daño, herida, maltrato. ¿Y qué está diciendo Pablo? Sería mejor que sufres el maltrato, que aceptes la injusticia, que no luches contra eso, sino que dejes que la persona te tratara con injusticia. La Biblia enseña eso todo el tiempo. Mateo 5, 39 y 40, ya lo vimos, pero vamos a mirarlo de vuelta. Jesús dijo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero hay muchos otros pasajes también. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguid siempre lo bueno. Uno te trata mal, tratale bien. Uno te hace mal, bendecidlo. Romanos 12:17 dice, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces él te paga mal, procurad lo bueno para él. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Allí es. Cuando alguien nos hace mal, nosotros no pagamos mal por mal, no intentamos buscar venganza nosotros, sino dejamos a Dios obrar. Dios sabe cómo obrar. 1 Corintios 9:12, que vamos a ver más adelante, si Dios quiere, Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, aquí no está hablando de un juicio, está hablando de un derecho que él tenía de vivir del evangelio, pero quiero marcarlo porque estamos hablando de derechos. Él dice, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y el principio allí es que si agarrar un derecho, si tengo el derecho de juzgar, si tengo el derecho de buscar justicia, pero ese derecho es un obstáculo al evangelio de Cristo, entonces no debe usar ese derecho porque hay algo mucho más importante en juego, que es el evangelio de Cristo, la gloria de Dios, la unidad de la iglesia, etc. En 1 de Pedro 2:23, la palabra de Dios habla de Jesús y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro ejemplo es Jesús. Le maldecía, pero no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, y él dejó las cosas en las manos de él que juzga justamente, que es el Señor. Entonces Pablo dice en nuestro texto, versículo 7, ¿por qué más bien sufrís la injusticia? Sufrís la pérdida, sufrís el maltrato, sufrís el daño, sufrís la herida, porque hay algo mucho más importante aquí. Y sigue en versículo 7, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La palabra defraudado tiene más la idea de una pérdida material, de ser robado, de ser estafado, de ser defraudado, de perder cosas temporales, de perder cosas de este mundo, de perder bienes. Y Pablo dice otra vez acá, sería mejor sufrir la pérdida que llevar a la persona delante de los jueces seculares para recuperar el suyo. Ahora, hermanos, eso es la mejor alternativa, es la mejor solución. Choca con todo lo que aprendimos desde que fuimos niños, choca con nuestra naturaleza pecaminosa, choca con nuestro ego, choca con nuestro sentido de justicia. A nadie le gusta sufrir injusticias, rebelamos contra eso, nos cuesta eso. Algunos tienen rabia contra eso. Pero aquí Pablo dice, sería mejor sufrir ser defraudado, sería mejor sufrir el agravio. Para eso requiere cierta mentalidad. Para hacer eso, por ejemplo, tenemos que creer que Dios es soberano. Que aunque el hombre me defraude, aunque el hombre me quita algo, aunque sufro pérdida a las manos de alguien, aunque soy víctima de otro, mi Señor es soberano. No pasó sin su permiso, no pasó sin su conocimiento, no pasó sin que Él supiera que lo va a utilizar para mi bien. Entonces tengo que ser una persona que cree en la soberanía de Dios. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El hombre me puede hacer mal, pero el consejo de Dios es eterno. Él va a lograr lo que Él quiere lograr. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Si el hombre puede aprovechar de mí, el hombre me puede defraudar, pero Dios está en los cielos. Él está logrando lo que Él quiere lograr. Yo tengo que creer eso. Tengo que confiar en eso. Salmo 121:2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Va a haber injusticias en el mundo, pero mi socorro no viene del mundo, mi socorro viene de Jehová. Yo confío en Él. Hermanos, si buscas justicia en todas las cosas, vas a terminar la vida muy amargada. Hay injusticias, todos sufrimos injusticias, todo el tiempo. Y quizás es más duro cuando una injusticia viene de las manos de un hermano. Pero aún en esos momentos, nuestro Dios es soberano. Él no permite nada de que Él lo va a utilizar para nuestro bien. Entonces tenés que creer que Dios es soberano. También tenés que creer que Dios provee. En Mateo 6:33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es el mensaje de Pablo en este pasaje. Si un hermano te defraude y perdés bienes, busca primero el reino de Dios. Dios se encargará de todas estas cosas. Pero Pablo está diciendo, el reino de Dios está aquí, es mucho más importante que lo que vos has perdido. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, sufriremos injusticias, seremos a veces víctimas, van a pasar cosas, pero el Señor prometió que Él está con nosotros. Si crees eso, podés sufrir el agravio. Filipenses 4:19, Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un hermano no te va a defraudar y vas a quedar sin las provisiones necesarias para vivir. El Señor prometió cuidarlos. Confiamos en la provisión de Dios. Para tener la mentalidad necesaria para sufrir el agravio y para sufrir ser defraudado, tenemos que ver las cosas eternas, no las cosas de la tierra. En Colosenses 3:1-4, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, nuestro estado como creyentes, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está diciendo, alguien te defraudó, alguien te causó daño, has sufrido una injusticia y hay forma de resolverlo, pero ¿no sería mejor mirar en las cosas de arriba? Mirar en las cosas eternas y no estar mirando en las cosas de esta tierra que te obliga a luchar para defender el tuyo y buscar la justicia y ganar. Hay que ver las cosas eternas, sacrificar lo de la tierra, no tener tanta importancia en lo terrenal y poner los ojos en lo que es eterno. Ahora, debo agregar acá, porque lo he visto en la vida y creo que es muy importante, si decidís sufrir el agravio y sufrir ser defraudado, no es suficiente sufrirlo, sino tener que sufrirlo sin rencor, tener que perdonar a la persona. En este caso, decidís no llevarlo a juicio, decidís no llevarlo delante de las autoridades, decidís perder y lo dejas en las manos de Dios. Pero también tenés que perdonar al hermano. No podés decidir sufrir el agravio y sufrirse defraudado, pero tener bronca y rencor contra el hermano por el resto de tu vida. En Mateo 18, Pedro preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Allí Pedro dijo, mire, Señor, estoy dispuesto a perdonar 7 veces, que algunos consideran eso el número de la perfección, el número completo. Yo 7 veces. Y Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Y allí Jesús no está diciendo, comenzar a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 423, 488, 489, 490, listo. No, está diciendo, perdonad siempre, perdonad siempre. En Efesios 4, 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese versículo es tremendo. Uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Un versículo que cambió mi vida. Porque tuve que aprender en mi vida cuando sufrí injusticias a las manos de alguien, que mi perdón a esa persona tenía que tener la misma extensión como el perdón que Dios tiene para mí. Yo quería que el perdón de Dios sea infinito hacia mí. Yo quería que el Dios Santo me perdonaría todos mis pecados, cosa que Él hizo. Pero yo no quería perdonar al hermano que me trató con injusticia, el hermano que me causó pérdida, el hermano que me causó daño. Y tuve que aprender, y te recomiendo que aprendas lo mismo que Pablo nos está diciendo acá, que nuestro perdón por nuestro hermano tenga la misma extensión del perdón que Cristo tiene para nosotros. Si Cristo me perdonó todo, ¿y qué hago con eso? Sigo pecando contra Él y sigue perdonándome. Y dice el versículo que yo debo perdonar unos a otros como Dios también me perdonó a mí en Cristo. Así que, hermanos, la mejor solución que Pablo tiene dentro de la congregación, si alguien te trata injustamente, si alguien te defraude, es sufrirlo y perdonarlo. Porque hay mucho más en juego que lo que vos podés haber perdido. Es la gloria de Dios, para que no sea una vergüenza, para que no estemos delante de injustos del mundo que vean la manera en la cual estamos tratando las cosas delante del mundo, para que nada impida el evangelio. Pablo está diciendo, mejor sufrirlo por la gloria de Dios. Ahora, debes venir a la mente en este momento a decir, está bien, yo estoy dispuesto a hacer eso. Tengo que crecer espiritualmente para hacerlo. Quizás sería difícil hacerlo, pero entiendo en el pasaje lo que Pablo está diciendo. Estoy dispuesto a sufrir la pérdida y perdonar al hermano y no llevarlo a ningún lado. Pero ¿eso significa que el hermano va a poder defraudarme a mí de vuelta, vez tras vez tras vez? ¿O va a poder defraudar a hermano tras hermano tras hermano? ¿Qué va a pasar con esta persona? Porque esta persona también necesita ser corregido. Este hermano necesita que alguien le enfrenta. No debe estar libre para seguir agraviando a hermano tras hermano tras hermano. Ahora, miren versículo 8. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿Qué está diciendo allí? Es interesante, quiero que observen que Pablo cambia aquí a plural, pero vosotros. Al primer instante parece que está diciendo, hay uno de ustedes que comete el agravio y defraude. Pero dice, vosotros como iglesia cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Creo que la única manera de interpretar eso es que él está diciendo, esto es un asunto de la iglesia. Es igual como capítulo 5, que tolerar el pecado en la iglesia es un asunto de la iglesia. Y ahora tener personas en la iglesia que defraudan y que agravian es un asunto de la iglesia. Está diciendo, versículo 8, vosotros como iglesia están agraviando y defraudando a los hermanos si permiten eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo mismo como en capítulo 5. La responsabilidad por la persona que defraude y que agravia es de la iglesia. La iglesia debe disciplinarlo. La iglesia debe enfrentar su agravio, debe enfrentar el fraude, debe enfrentar al pecador, debe llevarle a arrepentimiento y si no, debe ser disciplinado. Recuerden en capítulo 5, versículos 11 y 12, realmente menciona a estas mismas personas. 5:11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Tenéis estas opciones. La mejor opción es sufrir el agravio y perdonar. Si vos aceptás el agravio y perdonás, vos vas a vivir tranquilo, no vas a tener lo que llamamos mala sangre, no vas a estar involucrado en un juicio que dura años, no vas a causar división en toda la iglesia, no vas a tener a todos tomando parte. Vas a poder perdonar a tu hermano y seguir tu vida tranquilo y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y la iglesia, si ese hermano no se arrepiente, la iglesia tendrá que disciplinar al hermano para que no siga cometiendo el mismo fraude y agravio delante de hermano tras hermano tras hermano. Y tenemos también la alternativa con todo eso de, en vez de ir a los seculares, a buscar un sabio entre la iglesia y venir a los líderes de la iglesia y decir, hay un desacuerdo entre nosotros sobre este asunto. Venimos a la iglesia. Queremos que un sabio de la iglesia juzgue esta cosa. Vamos a someternos a su juicio. Vamos a responder a su juicio y vamos a resolver esta situación dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó con esa misión que yo mencioné al principio? El concilio era cristiano, los administradores fueron cristianos, fue una organización cristiana, pero desapareció $1,500,000 de la obra misionera. Cuando ocurrió y nos anunciaron el tema, tuvimos una página en Facebook, creo, para los misioneros. Y todos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasaron dos cosas. El concilio, que son los responsables legales delante de la ley por la organización sin fines de lucro, cuando preguntamos qué es lo que pasó, nuestras iglesias quieren saber. Tenemos que cambiar de misión, tenemos que buscar una nueva misión. Fue una crisis. ¿Qué es lo que pasó? El concilio dijo esto, oficialmente. Dijeron así: por consejos legales, reservamos silencio. Por consejo legal, estoy traduciendo, ¿no? Por consejo legal, guardamos silencio. O sea, lo que estaban diciendo fue un refrán legal que estaban diciendo los abogados seculares. Nos dijeron que mejor que no digamos nada porque podemos ir presos. Somos responsables. Y entonces, nuestros abogados inconversos nos dijeron de guardar silencio. Por 2 años guardaron silencio. Ni una palabra salió. Eso es como respondió el concilio. Yo estaba triste con eso. Realmente esperaba algo mejor. Los misioneros que tuvimos nuestro grupo por Face, tuvimos la opción legal de hacerle juicio al concilio y recuperar el dinero de sus propios bienes. Y nosotros creo que nos llevó como 5 segundos. Todos los misioneros por Face dijimos, no podemos hacerle juicio. Eso no agrada a Dios. 1 Corintios 6 lo prohíbe. Y preferimos perder los fondos misioneros que eran nuestros, divididos entre todos, ¿no? Antes de hacer juicio. Yo estaba muy contento porque sabía que era bíblico, contento con mis compañeros misioneros, que realmente nos llevó el tiempo de escribirlo en Face. Hicimos lo que glorificaba a Dios. Ahora, ¿cómo terminó entonces? Después de 2 años, la misión terminó todas las vueltas legales, declararon bancarrota, disolvieron la sociedad y debían $1,500,000 a todo el mundo. Ellos dijeron en el momento de disolución, comunicaron con los misioneros y ellos anunciaron
una reunión que ellos llamaron una reunión de resolución y perdón. La idea es que íbamos a charlar por un rato y íbamos nosotros a expresar nuestro perdón, y si tuvimos alguna pregunta, supuestamente podemos hacerlo. Y yo me acuerdo que nos comunicaron, había una persona que se comunicó y nos preguntaron qué esperábamos, qué queríamos que se hiciera. Yo le mandé una carta. Tranquilo, yo estaba bien y ya había pasado 2 años también. Yo estaba tranquilo desde el primer momento, pero yo le cité 1 Corintios 6. Y yo les dije a la persona que representaba a ellos, nosotros los misioneros hicimos lo bíblico y no hicimos juicio. Y gracias a Dios por eso. Creo que el concilio no hizo lo que la Biblia indica, porque ellos se escondieron atrás de las cortes y los abogados seculares. Pero yo dije, pero 1 Corintios 6 no enseña que ellos no tienen que rendir cuentas. No enseña que ellos no tienen que responsabilizarse delante de Dios y delante del cuerpo de Cristo por el dinero del Señor que desapareció. Entonces yo dije, a mí me gustaría que sea nombrado un hermano cristiano sabio para investigar qué pasó, para que no pase otra vez en otra organización, para que si alguien robó algo, que ellos sí estén enfrentados, para que sepamos qué es lo que ha pasado. Ahora, 2 cosas increíbles resultaron de esa carta. Primero, la persona al cual estaba escribiendo me dijo, tú eres el único que mencionó 1 Corintios 6 y la posibilidad de alguien así. Fui el único, que me extraña. Él me dijo, voy a explicarme mejor, me dijo. Entonces traté de hacerle una interpretación completa del capítulo, como estamos mirando hoy. Y él me escribió después en un tiempo y simplemente me dijo, muy interesante lo que me mandaste. El concilio no está dispuesto en ninguna manera a someterse a ningún tipo de juez, ni creyente, ni inconverso, ni absolutamente nada. Caso cerrado. Entonces, eso sí me dejó triste. Estoy contento porque nosotros los misioneros hicimos lo correcto. Estoy contento porque el Señor nos bendijo a todos nosotros. Encontramos otras misiones. El Señor proveyó. El Señor ha sido glorificado. Y yo estaba tranquilo desde el primer momento hasta el último. A la verdad que estoy muy contento porque terminé en una misión que me encanta, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Dios nos bendijo. Pero me di cuenta que el mundo cristiano no entiende 1 Corintios 6. Y creo que nunca debemos llevar a juicio a un hermano afuera, a las cortes seculares. Pero también creo que debemos someter nuestras disputas, malentendidos legales a la iglesia. Eso es lo que el pasaje enseña. Sin embargo, reconozco que nunca pasa. Es algo que nunca he escuchado de que pasó algo así. Menos un par de veces en nuestra propia iglesia con cosas menores. Así que así terminó. Y lo cuento para que sepamos que esto es real. Y a veces es un tema bastante grande. Para que lo tomamos muy en serio y que decidimos como hermanos y como iglesia que cuando tenemos una disputa con otro hermano, que lo solucionamos bíblicamente. Primero, si un hermano peca contra mí, Mateo 18, voy a él solo, le hablo solo y después 2 o 3 testigos y los llevamos a la iglesia. En Mateo 5 dice que si estoy adorando al Señor y me doy cuenta que un hermano tiene algo contra mí, dejo mi ofrenda delante del altar y voy y arreglo cuentas con el hermano. Entonces siempre la idea es arreglar cuentas con el hermano. Si hay una disputa legal y no puedo solucionarlo, entonces debo llevarlo a la iglesia, así como Pablo nos está enseñando en este momento, para que no avergonzamos a la iglesia delante del mundo,
para que no lo llevamos a las cortes, para que sea una perdición total, una derrota para todo el mundo, para que no divida la iglesia y destruya la iglesia, sino para que Dios sea glorificado en todo, en la solución del problema. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Bueno, cuando viene una disputa, tenemos que identificar el problema. El problema, hermanos, no es sufrir una injusticia. Eso toca mi ego, toca mi orgullo. Pero no soy demasiado grande para sufrir una injusticia. Mi Salvador sufrió una injusticia tremenda para mí. Entonces, el problema no es eso. El problema no es que sufro pérdida, porque Dios prometió cuidarme. Entonces necesito dejar esas cosas afuera, dejarlos en las manos de Dios. Y identificar el problema por lo que es. El problema mayor es la gloria de Dios. Y si yo llevo a mi hermano delante de los jueces del mundo, es una derrota total, es una vergüenza, demuestra una falta de fe de mi parte y causa divisiones en una iglesia que quizás serán irreparables. Yo no quiero ser parte de eso. Prefiero confiar en el Señor. Después de identificar el problema, vos y yo tenemos que actuar con convicción. ¿Qué dice Dios sobre el tema? En este pasaje nos dice que Dios nos ha preparado para juzgar el mundo, entonces también estamos preparados para juzgar estas cosas. El Señor nos dio su ley, nos dio su palabra, nos dio la sabiduría de Dios, nos dio el Espíritu de Dios. Nosotros en la iglesia podemos arbitrar estas situaciones entre hermanos en una manera que glorifica a Dios. Como iglesia aceptamos la responsabilidad. Como hermanos nos sometemos a la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Y en la práctica llevamos nuestros desacuerdos que no podemos solucionar delante de la iglesia. Nos sometemos a la autoridad de la iglesia y dejamos que un hombre sabio nos ayude a solucionar un problema de una manera que glorifica a Dios. Pero sobre todo, hermanos, todo el problema se soluciona si yo estoy dispuesto a sufrir el agravio. Sufrirlo, como Cristo hizo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Puedo seguir el ejemplo de mi Salvador, perdonar a mi hermano, seguir adelante con él, dejar que el Señor me bendiga. Y vas a ver que si decidís sufrir el agravio, el Señor te va a bendecir en gran manera. ¿Qué manera de vivir? Cada persona que he conocido que tiene un juicio siempre usaba la frase mala sangre. Tanto tiempo, tanto espera, tan difícil. Y cuando estamos hablando de un hermano, no tenemos que hacer un juicio. Podemos dejarlo en las manos de Dios. Vivir tranquilos, gozosos, amando a nuestros hermanos, sin la mala sangre, como se dice. Y como iglesia, cuando hay alguien así en la iglesia, que defraude a los hermanos, que agrave a los hermanos, sin arrepentimiento, también como vimos en 1 Corintios 5, tenemos que hacer los procesos necesarios para que o se arrepiente y abandone su pecado o que esté disciplinado. Un capítulo maravilloso que nos enseña cómo solucionar un problema dentro de la congregación. Pero como pueden ver, va mucho más allá de un problema entre hermanos, sino va a mi corazón. Si mi corazón está dedicado a glorificar a Dios, si mi corazón es humilde para sufrir las injusticias, si mi corazón tiene perdón a mi hermano como Cristo me perdonó a mí, entonces estaré dispuesto a sufrir el agravio, problema solucionado, para la gloria de Dios, para el bien mío, para el bien de la iglesia de Cristo. Quiero terminar con un solo versículo. Todo el mensaje ha sido para hermanos de la iglesia. Pero 1 Pedro 3:18 dice esto: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Realmente nuestra salvación depende de que un justo murió por los injustos. Todos nosotros que somos salvos debemos entender y aplicar este mensaje, que un justo, el Señor Jesucristo, murió por los injustos, nosotros.
para llevarnos a Dios. Es la única manera en la cual podemos ser salvos. Si tú eres mirando en este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a darte cuenta que tú eres injusto. Eres un pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Por ser un pecador, por ser injusto, porque todos somos, la paga del pecado es la muerte, el infierno eterno, eterno. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra, nunca pecó. No tenía que morir porque no pecó, no tenía que morir por sus propios pecados. Él fue justo. Pero Él fue a la cruz y el justo murió por los injustos. Sobre el justo fue cargado el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Si en este día quisiera conocer a Cristo como tu Salvador, si quieres que Él te lleve a Dios, reconozca delante de Él que tú eres injusto, que tú eres un pecador, que no vas a poder solucionar el problema de tus pecados. Humíllate delante de Él, arrepiéntete de tus pecados y ponga tu fe en Cristo. Cristo murió en la cruz. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. 100%, no hay nada que puedes agregar. Él murió por todos. La palabra de Dios dice que si crees en el Señor Jesucristo, si pongas tu fe en Cristo y su obra en la cruz, Él te salvará. Te animo a poner tu fe en Cristo, el justo, el único justo, que murió por los injustos, para que yo injusto pueda tener vida eterna y tú injusto podés hoy también tener perdón de pecados y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje. Este pasaje claro que nos dice cómo resolver desacuerdos, disputas, dificultades dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud que Pablo nos enseña a tener y no la actitud de los corintios. Ellos fueron envanecidos, orgullosos, egoístas, buscando su propio bien a todo costo. Ayúdanos, Señor, a no ser así. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a pensar en tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, sino de pensar en lo que es mejor para ti, para la gloria de Dios y para el evangelio. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de que cuando hay un agravio, cuando un hermano me ofende, cuando un hermano me defraude, ayúdame, Señor, a poder perdonarlo, sufrir el agravio para tu gloria y seguir adelante. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a aceptar la responsabilidad de proveer el sabio necesario para arbitrar algo que unos hermanos no pueden arreglar. Ayúdenos como iglesia, Señor, a estar atentos a poner bajo disciplina a la persona que agravia y defraude constantemente y no está arrepentido. Ayúdanos, Señor, a mantener la iglesia puro, sin levadura. Y todo esto para tu gloria, Señor. Y pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento reconocería que el único justo, el Señor Jesucristo, murió por nosotros los injustos, que en este mismo momento pondría su fe en la obra de Cristo en la cruz, cuando Cristo murió en su lugar y resucitó para darle vida eterna. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Gracias. Un pasaje interesante. Espero que fuera de bendición y que sea útil para nuestras vidas cristianas. Nos vemos en un rato en la iglesia. Les animo a asistir ya. Estamos con 3 reuniones. Se están llenando, gracias a Dios. Queremos agregar una 4ª. Así que si no estás asistiendo, te animo a volver a congregarse. Si bien la prédica hacemos así todavía, es muy importante tener comunión, edificarnos mutuamente, practicar el don, utilizar nuestros dones. Así que estamos a las 9:30, 11:30 y 19 horas. Vaya a reservar su lugar y te esperamos. Les animo también que cuando estamos juntos, queremos ministrar los unos a los otros, así que te animo a anotar alguna bendición, algo que aprendiste, alguna pregunta que tienes, algo para ministrar a tus hermanos cuando estamos juntos en un rato, para que no solamente sea el mensaje, sino que lo que Dios hizo en tu corazón sea una bendición para tus hermanos cuando estamos reunidos. Así que nos vemos en un rato, que el Señor le bendiga
y que el Señor nos utiliza en esta semana.